Hoy tenemos con nosotros a una mujer que es ingeniera de formación, pero un día yo creo que movida por esa curiosidad o una necesidad, ella nos lo va a decir, le cogió el libro de contabilidad a su padre y a partir de ese momento se ha hecho experta en finanzas y sobre todo en divulgación de finanzas y experta también en el impacto económico del cambio climático. Estoy hablando de Natalia de Santiago, que el año pasado nos presentaba Invierte en ti con la editorial Planeta y este año vuelve a nosotros con Invierte con poco. Bienvenida, Natalia, es un placer tenerte en Voces. Muchísimas gracias, Lorena, un placer volver a estar aquí con vosotros. Natalia, eso de quitarle la libreta a tu padre, ¿cómo le sentó cuando se enteró? Pues yo creo que no se dio ni cuenta. Yo es que me encanta la papelería, siempre me han encantado los formularios y tal. Entonces lo vi ahí con todas las casillitas y a mí me llamaba aquel cuaderno de contabilidad. Y luego pues eso, empecé a usarlo, yo pues como me dio a entender, ¿no? Con 8 años, pero empecé a llevar una contabilidad bastante detallada y la llevé durante muchísimos años. Yo me ha dado la abuela no sé cuánto dinero, me he gastado en esto y empecé hasta a planificar. O sea que me venía a mí de serie lo de los números. Eso quedó de manifiesto en Invierte en ti, que nos ayudaste a ahorrar de manera sencilla y con casos prácticos de tu propia vida, algo que se agradece, Natalia, muchísimo. Porque si algo nos falta, desde luego, nos quejamos siempre de que la cultura debe ser más extensa, pero la cultura económica es aún más rara que la cultura general. Es terrorífico Sí, casi. sí, la verdad, además, esto se mide, vaya, que se hacen encuestas, el Banco de España hace encuestas y otras instituciones también, la OCDE y tal, de educación financiera y de competencias financieras. Y los datos suelen ser muy malos, siempre. O sea, hay un gap entre lo que se debería saber y lo que se sabe. Lo que pasa es que digo, ¿y por qué sorprende si nos enseña? O sea, nadie nace sabiendo nada, de nada, ¿no? O sea, toda nuestra vida nos lo tienen que enseñar y esto, por supuesto, también. Entonces, de alguna manera se ha identificado que falta educación financiera e incluso la Unión Europea acaba de sacar como un marco en el que dice qué deberíamos saber todos los adultos de este tema, pero les falta todavía la otra que es quién nos va a enseñar. Ya sabemos que no se sabe, ya sabemos que hay que saber, pero ¿y ahora quién enseña todo esto? ¿Y dónde? ¿En el colegio, en la universidad? Yo por aquí dando la matraca con mis libros, en Instagram. Pues yo creo que un poco los que estamos haciendo divulgación estamos intentando cubrir esta brecha, ¿no? En Bitácora consideramos que la libertad se halla en el conocimiento. Esto se puede aplicar también a economía. Totalmente, totalmente. Además, esto también está estudiado, o sea, no es que lo diga yo, es que está estudiado y la educación financiera tiene un impacto directo en el bienestar económico de las personas. Y además, no solo a corto, sino a largo plazo. Es decir, la educación financiera que adquieras hoy te va a valer para vivir mejor toda tu vida, con lo cual es súper importante, sí, muy importante. Luego cometemos grandes errores, que es otorgarle rasgos de ética y moral a la economía cuando debemos fijarnos en otros parámetros. Siempre buscamos, no, es injusto que esto sea así, o no puede ocurrir esto, o esta estafa, pues si hablamos de estafas reconocidas como las preferentes. Claro. A ver, yo creo que hay que distinguir dos cosas, ¿no? Una, la política necesaria y la que eso pues lo hacemos votando, ¿no? Votando a partidos que se ocupen de esto y luego la supervisión, que en eso se ha mejorado muchísimo, ¿no? Y que de eso velan la CNMV, el Banco de España, el Banco Central Europeo y en eso se está avanzando y se ha avanzado muchísimo. O sea, todos no se nos ha olvidado la crisis de 2008, pero las cosas no son como eran entonces. O sea, yo creo que eso también hay que reconocerlo. Entonces, que eso cambie. Podemos votar, podemos participar en iniciativas o lo que sea para que estas cosas, las que nos parezcan justas, cambien, pero luego hay otra parte que tiene que ser un poco independiente, que es cómo gestionamos nosotros nuestro día a día. O sea, porque al final eso es importante votar, pero es importante también dentro de la situación tal y como está, pues tomar nosotros nuestras decisiones para nosotros poder vivir dentro de esta coyuntura de la mejor manera posible, porque eso no lo va a hacer nadie por nosotros. Exactamente. Si algo haces en tus libros es derribar tópicos también. Como en este, por ejemplo, el dinero no está más seguro en el banco que siendo utilizado para rentabilizar nuestros ahorros, ¿no? Es que hay mucha leyenda urbana que hace mucho daño. O sea, tenemos una serie así como de comportamientos adquiridos y de creencias adquiridas
de decir el dinero en el banco está muy seguro y en otros sitios no, que no son verdad. O sea, el valor del dinero es decreciente en el tiempo. El dinero que dejas sentado en tu banco va perdiendo valor todos y cada uno de los años. Es que es así, porque la inflación en España rara vez ha sido negativa, rarísima vez, con lo cual, mientras los precios suban, que subirán más o menos, pero tienden a subir, tu dinero en el banco está perdiendo valor, es así. Entonces, si tú tienes un dinero que vas a usar a corto plazo en el banco, pues no pasa nada, porque el valor que pierde en ese tiempo es poco. Pero si tú tienes en el banco el dinero del que vas a vivir durante tu jubilación, pues es que te va a quedar en nada y menos, claro. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Tú lo dices muy bien cuando hablas de, por mucho que nos pese, mientras el panorama mundial siga tan convulso, la inflación tan disparada y los tipos de interés tan bajos, al ahorrador del siglo XXI no le va a quedar más narices que convertirse en inversor. Gran palabra. Parece que nos queda grande a todos. Claro. ¿Cualquiera puede ser inversor? Sí, cualquiera puede ser inversor hoy en día, sí, antes no. O sea, la verdad es que antes, pues eso, muchísimos instrumentos y productos de inversión tenían unas inversiones mínimas que ya nos dejaban fuera al común de los mortales. Pero eso ha cambiado. Y ahora sí que cualquiera puede ser inversión a nivel de cantidad, o sea, es que hay muchísimos fondos de inversión que no tienen inversión mínima, o sea, que puedes empezar con 10, 15, 20, 50 euros al mes o lo que sea. Y luego es verdad eso, que además la supervisión, lo que hablábamos antes, ha mejorado muchísimo y este tipo de productos están pensados para proteger al ahorrador lo máximo. O sea, no estamos solos, ¿no? Que parece, es verdad que lo de las preferentes se nos ha quedado muy grabado y ha hecho mucho daño, es verdad, es que ha hecho mucho daño, pero hoy en día es eso, ya tenemos otra serie de garantías y además, sobre todo, la mejor forma de protegernos contra este tipo de cosas es formándonos, o sea, es educándonos. O sea, si cuanto mejor entendamos nosotros lo que estamos haciendo, más capaces seremos de detectar, pues eso, de qué pie coge a cada uno que te está contando una historia y más capaces seremos de aprovechar todas estas cosas, oportunidades que hay para que no nos den gato por liebre. O sea, que yo creo que teniendo un poco de información es fácil discriminar un poco el timo de lo que no es un timo. Cuesta dar ese paso hacia la responsabilidad individual de ser dinámicos y motor, ¿no? Tenemos que ser nosotros los propios motores para ir hacia esa formación. Cuesta dar ese paso porque no nos han educado para eso, y no nos han educado para eso porque a nuestros padres y a nuestros abuelos no les hizo falta. O sea, porque la situación antes era distinta. Tú antes trabajabas toda la vida en la misma empresa, digamos que esa empresa se ocupaba de tu vida financiera y a lo mejor te hacían incluso aportaciones a un plan de pensiones o tenían un seguro contratado de vida que no sé qué para ti. O sea, es decir, esta vida de entro con una empresa con 20 y salgo con 67 te daba como otro tipo de protección y aparte el día que te jubilabas te quedaban 10 años de vida de los que se ocupaba muy bien el Estado de ti porque las pensiones eran muy equivalentes o muy parecidas a tu salario antes de jubilarte y lo que te faltaba era más o menos la hipoteca, con lo cual, que con un poco de suerte ya la habías pagado, con lo cual es que antes no había que preocuparse tanto, pero es que todo eso ni ya vas a trabajar probablemente 40 años en la misma empresa para nada, el día que te jubiles te va a quedar muchísima más vida por delante, las pensiones van a ser muchísimo peores que las de nuestros abuelos y nuestros padres. Entonces, claro, en este contexto en que ni tu empresa se va a ocupar, ya no podemos subcontratar nuestra vida financiera. O sea, ahora ya hay que tomar las riendas uno mismo y ser proactivo. ¿Que da pereza? Sí, pero más pereza da no hacerlo y luego encontrarse con el tomate el día que te jubiles y ya tengas poca capacidad de reacción, ya poco puedes solucionar luego. El factor tiempo, como estás manifestando, es fundamental. Tienes una frase que lo explica, que lo resume o lo sintetiza muy bien, que es: tu sueldo no solo tiene que cubrir la subida de precios actual, sino también la futura y el impacto de ambas sobre tus ahorros pasados. Parece que es simple, pero no pensamos en ello, en ese impacto. No. Claro, o sea, pensamos eso, que dices, el IPC me sube los gastos, ¿no? Ahora lo estamos notando todos, que están subiendo los precios y nos cuesta llegar más a fin de mes. Pero es que no es solo eso, es que encima lo que has ahorrado vale menos,
puedes ahorrar menos porque te han subido los precios y como el sueldo no ha subido lo mismo previsiblemente, estás ahorrando menos y encima lo que estás ahorrando puede comprar menos cosas en el futuro. O sea, se está depreciando tu ahorro actual, tu ahorro pasado y tu ahorro futuro. Por eso incluso los afortunados que tengan el sueldo, que les suban el sueldo lo mismo que los precios, que el IPC, tampoco se quedan igual, que eso es algo que tampoco nos damos cuenta. Incluso esos que son unos afortunados, porque a la mayoría no es el caso tampoco, no a todos nos suben el sueldo todos los años lo mismo que el IPC, pero es que aunque te lo subieran, tampoco te vale, porque eso no te cubre el valor que ha perdido tus ahorros pasados, lo que te ha costado tanto ahorrar, ni la pérdida de valor de tus ahorros futuros. Y por eso es tan importante, por un lado, luchar para que te suban el sueldo lo mismo que la inflación, para no empobrecerte sistemáticamente, pero también invertir tus ahorros, porque si no es que necesitas que te suban el sueldo mucho más que la inflación. Y además, los tipos de interés actuales inciden en el miedo de tal manera que cuando vamos a invertir, cuando tienes pocos ahorros, tienes miedo. Y el miedo hace que inviertas en productos que te aseguren esa inversión. En cambio, son los menos rentables y los menos adecuados para, tal y como nos explicas, para una época como esta, con intereses tan bajos. Claro, ese es el problema, que os decía, que antes también nuestros padres y nuestros abuelos es que un depósito te podía dar un 6, un 8%, que te cubría y a veces te superaba la inflación, con lo cual no había problema. Pero es que eso ahora mismo no existe. Los depósitos han estado dando nada y si suben los intereses un poco, que es previsible que van a subir, aún así lo normal es que los suban poquito. Entonces, no te cubren la inflación los productos garantizados porque te dan más o menos, porque los intereses están muy bajos. O sea, que no es que yo quiera que todo el mundo se convierta en inversor, a mí me da lo mismo, o sea, yo no me llevo comisión de esto. Lo que pasa es que con la coyuntura actual, o sea, con la situación que estamos viviendo ahora mismo, no tienes más formas. Que puede cambiar, que a lo mejor dentro de 10 años el tipo de interés está altísimo, entonces igual te recomiendo otra cosa distinta. Pero es que nos está tocando vivir este momento histórico y este momento económico. Y estamos ahora en un momento con inflación, tipos de interés muy bajos, pensiones que van a tener que bajar, una esperanza de vida larguísima, que es lo bueno, o sea, que no es que todo sea por malos motivos. Entonces, y encima también un cambio en el modelo de trabajo y tal, que cada vez hay más autónomos, cada vez hay gente que ahora trabajo más, ahora menos, ahora por cuenta ajena, ahora de autónomo. Y esto redunda en pensiones más bajas también, con el sistema tal y como está ahora mismo. Y en una carrera, pues eso, que no viene todo el dinero a la vez, ni de forma estable y tal. Entonces esto requiere ser tú tu propio gestor de tus finanzas. O sea, porque ya eso, ni tienes una empresa de toda la vida que te cuide, ni el Estado se puede hacer responsable de ti tampoco tanto. Y en ese cambio en la sociedad, en el paradigma tanto económico como estructural de la sociedad en el que vivimos, las nuevas tecnologías han irrumpido de manera revolucionaria y nos han traído, y lo explicas muy bien, la posibilidad a todos de invertir en criptomonedas. Terror. Ya si antes era miedo, ahora ya es terror. ¿Se puede hacer de manera segura? La única manera segura de invertir en criptomonedas ahora mismo es invirtiendo poco. O sea, invirtiendo una cantidad pequeña que a ti no te haga daño si va mal. Porque las criptomonedas todavía tienen un riesgo de quiebra enorme. No quiere decir que no haya oportunidades de ganar mucho dinero, pero asumiendo muchísimos riesgos. Es decir, lo puedes perder todo. Así como con otro tipo de inversiones, la posibilidad de pérdida de todo es prácticamente nula, en la criptomoneda todavía es muy alta. Entonces, la única forma segura ahora mismo de invertir en esto, para el que no se quiera perder ese tren, es invirtiendo cantidades muy pequeñas que si te va al garete, pues no te hagan daño. O sea, yo suelo decir, si te lo gastarías en ocio, en un viaje de fin de semana, en copas, en tal, lo puedes meter en criptomoneda. Pero si lo necesitas para pagar los estudios de tus hijos, la entrada del piso, tu boda, lo que sea, entonces no. Bueno, también hablas de ese perfil seguro del inversor que tiene que invertir lo que no necesite. O sea, un tanto por ciento que no impacte, que no sea, por ejemplo, pues lo que tienes apartado para el estudio de tus hijos o para comer o para cosas necesarias. Sobre todo en criptomoneda, claro. O sea, hay otras inversiones que sí que son adecuadas. Pues, si tú dices, voy a necesitar este dinero dentro de 3 años, pues te puedes buscar una inversión adecuada.
pero eso, no puedes invertir dinero que vas a necesitar a corto plazo en una cosa como criptomonedas, pues porque a lo mejor lo tienes y a lo mejor no. Entonces, el nivel de riesgo es todavía muy alto, muy alto. Antes, cuando hablábamos de inversiones, nos íbamos directamente al ladrillo. Actualmente las condiciones no son las mejores, sin embargo, no hay que olvidar que se puede invertir en ladrillo a través de fondos de inversiones. Claro, saber, tú pues a invertir en ladrillo simplemente comprando una casa y poniéndola para alquilar o lo que sea. Lo que pasa es que, claro, eso, invertir con poco en ladrillo, pues como que no, porque la entrada, o sea, necesitas bastante dinero o haber heredado el piso, vaya. Pero ya hay también vehículos de inversión colectiva, lo que decíamos, o sea, fondos de inversión o crowdfunding y cosas así que te permiten invertir en este sector también con poco dinero. Las SOCIMIs, los vehículos de crowdfunding, los fondos inmobiliarios. Tiene ventajas y desventajas comparado con comprarte tu piso y alquilarlo, pero es otra opción que se puede barajar también, claro. Siempre en tus libros, al menos en estos dos que que has publicado, tanto Invierte en ti como Invierte con poco, nos insistes muchísimo en la organización, en la estrategia, planificación de los objetivos para seguir todo ese orden. El primer paso, además de ahorrar para convertirnos en inversores, ¿cuál es? A ver, el primer paso, como tú dices, es ahorrar. El segundo paso es asegurarte de que tienes una buena salud financiera, es decir, que no estás sobreendeudado, que tienes un colchón de emergencia suficiente, eso sin invertir, para que si te viene una derrama, se te estropea el coche y no sé qué, no tengas que tirar de tus inversiones en un mal momento. O sea, eso es importante. Es como para correr una maratón, ¿no? Primero hay que estar en buena forma. Pues eso, antes de ponerte a invertir, te tienes que hacer, como yo le llamo, un test de salud financiera, ¿no? ¿Estoy en forma suficiente para empezar a entrenarme para la maratón? Sí, pues venga, voy a entrenar en la maratón. Y luego, una vez que dices, venga, estoy bien, puedo invertir, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar poco a poco, porque como esto se aprende, bueno, aparte de que también tiene ventajas técnicas, pero como esto se aprende, yo siempre recomiendo empezar poco a poco, porque crea mucho estrés para mucha gente coger todos los ahorros que tienes y ponerlos de golpe en algún sitio. Hay mucha gente que eso psicológicamente es demasiado para empezar. Entonces, empieza poco a poco, porque además tiene ventajas técnicas también que las explico en el libro. Una cantidad al mes que a ti te resulte cómoda, que tampoco te cueste un esfuerzo sobrehumano ahorrar, y empieza a largo plazo. Porque invertir a largo plazo implica muchos menos riesgos que a corto plazo. Entonces, empezar a invertir a largo plazo, luego ya puedes empezar a tomar otras decisiones, pero empieza con una cantidad pequeña, a largo plazo, tu ahorro a largo plazo, o sea, el dinero que no vas a necesitar en los próximos 3-5 años, y el vehículo ahora mismo más adecuado para el común de los mortales son los fondos de inversión, por un montón de razones, que le dedico un capítulo en el libro solo a eso, el fondo de inversión. O sea que ya lo tenemos bastante acotado, ¿no? Y ahora solo falta elegir el fondo de inversión, que es lo más difícil, porque es que hay muchísimos, no por nada, sino porque hay una oferta brutal. Lo bueno de esto, porque yo creo que aquí la parálisis, una vez que ya has hecho todos los pasos y has decidido, venga, voy a invertir 50 euros al mes de lo que estoy ahorrando para la jubilación o para los estudios de mis hijos dentro de 10 años o para darme el viaje padre, para lo que sea, ahora lo difícil es elegir, pero también no hay que pecar por inmovilismo, ¿no? Que es como, ay, bueno, y tanto... Porque lo bueno de los fondos de inversión es que tú puedes pasar de un fondo a otro sin coste y sin tributar, entre medias, sin pasar por Hacienda, que eso es importante, porque te cuesta dinero, vaya. Entonces, si no eliges el perfecto a la primera, no pasa nada. O sea, que yo creo que a veces también queremos como tenerlo todo demasiado acotado. Y luego comparar, ¿no? O sea, igual que tú vas a comprar un coche y vas a varios concesionarios, pues no vayas solo a un banco. Ve a un banco, pregunta en un robo-advisor y en un gestor independiente. O a varios bancos, y en función de lo que te digan, ya empiezas a tener un feeling de si las ofertas que te están dando son competitivas o no. Eso forma parte del proceso de formación, claro, al final, y de conocimiento. Claro. Y no nos olvidemos de las ventajas fiscales, que como bien has dicho, hay que tenerlas en cuenta y nos solemos olvidar muchas veces.
Sí, sin embargo, la fiscalidad es importantísima porque bueno, es que te puede costar mucho o poco. Entonces, es muy importante, sobre todo cuando hablamos de fondos de pensiones, por ejemplo, y cosas así, que cómo hagas el rescate puede cambiar muchísimo lo que pagues de impuestos. Entonces, la fiscalidad de las inversiones es muy importante y no nos podemos olvidar y hay que tenerla siempre en cuenta y sobre todo cuando más hay que tenerla en cuenta es cuando te acercas a la jubilación y empiezas a tirar de tus inversiones, ¿no? A deshacer, más que ahorrar, empiezas a tirar de ahorro. En ese momento la fiscalidad es vital. Y entonces aquí, ante la duda, los asesores fiscales son bastante asequibles, o sea, valen su precio en oro, quiero decir. Los hay, cobran, por supuesto, porque es su trabajo y para eso están y tienen una expertise, pero compensa pagar un asesor fiscal que te lo estudie tranquilamente, que te diga cuál es la mejor forma, porque te puede ahorrar mucho dinero y muchos disgustos. Pues luego viene Hacienda y te dice, o sea que yo ahí siempre recomiendo, ante la duda, pregunta a un asesor fiscal que te va a recomendar a precios muy razonables. Exactamente, es como el psicólogo de la economía. Sí, y luego es que la fiscalidad impacta mucho, es que la diferencia Totalmente. entre pagar un veintitantos o un 19% y luego aparte en inversiones puedes compensar pérdidas con ganancias, con lo cual es que, o sea, sobre todo cuando ya estás en deshacer, no en una época que empieza a invertir, sino empieza a deshacer inversiones, es muy importante hacerlo bien. Ya tenemos que dejarlo, te tengo que liberar. Es un placer escucharte y es un placer leerte. Invierte con poco. Otro libro de cabecera. El siguiente estará en tu mente probablemente, tienes ya pensado, pero no podrás decir nada, así que no te voy a preguntar por ello. Quiero acabar con una frase tuya simplemente, que me ha gustado mucho. Rico es quien puede mantener su ritmo de vida para toda la vida. Exacto. Exacto, lo importante es poder vivir fenomenal toda la vida, no hoy y luego mañana que apretarse el cinturón, sino poder mantener tu estilo de vida por siempre jamás. Así es, y eso requiere de una estrategia que se puede conseguir gracias a Natalia de Santiago Invierte con Poco. Muchísimas gracias, Natalia, por haber estado con Gracias a nosotros. ti, un placer. Adiós.